Raziel, aclámala. Okay, so maybe just start maybe opening prayer. Muy buenas noches. Vamos a comenzar entonces con las plegarias de apertura. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanye chodan saki chanam la changchuk bardu dadni gyapsu chi dagi chinsok jipe sonam je drola penchi sanye druparsho. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadang nyampe senchem tanche dewa dande weyudan den parju che. Dunyal dan dunyal yiyudan dralwar che. Dunyal me pe dewa dan mi dralwar che. Nyering chadang yidan dralwe tam nyon lane parjur che. Ofrenda corta del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Mero y los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the 4 continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi pochu yukship metok tram, rirab lingshin yide jempavi, sanye shingla mikte pulwayi, drokum nandak shindu shoparsho. Solicitud de enseñanzas. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres sensibles.
Please turn the wheel of the Dharma of the two vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semchem Nanji Sampadam Loji Chedrak Jitawa Chechung Tungmong Tekpa Choyi Korlo Kordu Sol. Tada zoje dunye lantern dewa zoje namo namze namdaya namolo naze yin zoje vam. Kapsu yundru to sawande bawa dundu zo sinje lo je je nawa zoge je mazun je mi javet. Yebe je ngadande zewe danye gaden je nawa junze rinpoche. Ngasin je je ane sawande je je wanda sinje lo sinto ne je me namdat. Londe juga dobra sinje lo danjan den shin den ne bra chewa den to dobra jabal aden dala gamba madan na sende ya dan jowa galo jo baje jama dan chewa no je de ja samya jam bra da je ja dun je be mod kalo de jen do men do som ya madan jora ne ja ta ban je do ne ma ne be so yin Mada Paran Domain, Lelonium Lebon, Sindra Tabo, Majan Bora, Sindra Mada, the Kala, the Sanam Holondat. The resemble Jovajan, John Doa, the Jena, the Javan, the Jana, the Donan, Jimanda, Jewett, and the Gonda, and the Majin Dojis. The Gorvet Sondan Yimon Tabotong, Dopomo Dereshavan, the Sondan Ninja Double, in Binja Domajan, Tumame Urchimijo. Seven the land and then Zor, on the luggage of all. Intermediate and Samazena, Maganda, Kumban, the Yadam Yalan, and then Zor, Kamagujan, Migujan, Mamashan. So love Jeju Major, Semigun the Lord, and Sinijana Vayambala, Namda Gidinzo Modena, Jinija, the Hermita, Samadon de la Nendo, Sony, Indian, Monjes, Ramadan. Gundu Jenda Majawa. Yama Vandela Nendo, Nawas and Messenger, Danja Lodges on Novas, and Jalados, and London Novas, and Jalados. Lamtabas, Auras, and Jalados. Chanang Yishes on Chauras and Jalados, over Saja Jogamoto, Topras and Jalados, Jawagundoy, Dalamat, and Major Balalonjich, Sadalam Jay and their Abdomen. Dorje Change, Pomba, Yorto, Sanjos and Jorambaja, Maja Batam Jidrij, Javanamba, Bevay, Konde, Kondo, Bevaj. Okay, so now, welcome everyone. Good evening to you. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Okay, so now today again, we are continue study the book of the Words of Prophet, my teacher. Continue. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro Las Palabras de mi Maestro Perfecto. Okay, so again, remind ourselves is
Of course, we all know how important the education, the studies. Es importante siempre recordar, reconocer la importancia de la educación y de los estudios. So that is the very important. Whoever educating us, we have to follow there actually. That's very important. And in this planet, those who do not teaching us about educating oneself and other, sometimes we follow there, which is kind of wasting our time. Y la verdad es que cualquier cosa que nos eduque es algo que deberíamos seguir. Sin embargo, no siempre ocurre de esta manera. Estamos siguiendo a veces cosas que no nos educan y eso en realidad es una pérdida de tiempo. The reason is, in order to, we have to deal in our lives so many different things. La razón para educarnos es que en nuestra vida tenemos que lidiar con una gran cantidad, una variedad de cosas. In order to dealing with whatever situation, the best way is to have to learn something, have some kind of wisdom. So then we're dealing with that situation is much, much really smart way to dealing with that. Entonces, para poder lidiar con cualquier situación o con cualquier cosa, debemos tener algo de sabiduría y la mejor forma de obtener sabiduría es educarnos, tener educación, obtener educación. So we don't have to educate ourselves, whatever, even the spiritual part, even the anything. So then we cannot really deal very positive for the long run. Si no nos educamos, si no obtenemos la preparación necesaria, entonces sí nos va a resultar muy difícil poder resolver o lidiar con cualquier situación o con cualquier cosa. So therefore, we all have to, including myself, we have to really appreciate each other as a teacher, as a translator, as a listeners, and so on. We all have to each others to respect deep inside, appreciate and grateful, so on. Por eso, bien sea que estemos en la vida ordinaria o en la vida espiritual, debemos apreciar esta oportunidad, debemos apreciar a nuestros maestros, a los traductores y a todos aquellos que colaboran para poder recibir las enseñanzas y apreciarnos a nosotros mismos también. Okay, so that's remind ourselves always, really, as some many of you do, and many of people always wanted to learn, their habit or the way they do, no matter what, no matter their ages are, they always want to learn. Either we learn from somebody, either we learn through the book readings, either we're listeners, and so on. I think that's really we need it. Really, I think habits, the positive habits necessarily, Por eso esto ha sido un recordatorio en donde debemos siempre dejar, o mejor dicho, no olvidar que siempre debemos aprender, debemos crear el hábito de aprender. Y esto bien sea que lo hagamos de un libro, o lo hagamos de una fuente, o lo hagamos de una persona, cualquiera que sea la fuente de nuestro aprendizaje, debemos aprovecharla. Y la mejor forma es creando este hábito de aprendizaje y mantener esta actitud de aprender todo el tiempo. Okay.
Also, now we are continue still talking about the the how important, how precious is the practice of refuge. Y hemos venido hablando, recordando de lo preciosa y lo importante que es la práctica del refugio. Also, so as we all know, so refuge has a different meanings there. But no matter what, whether it is refuge, outer refuge, or like Buddha Dharma, or inner refuge, our own self, our own heart, our own mind. Also, these things are always necessary. Entonces hemos venido hablando de los muchos significados que tiene el refugio. Hablamos del refugio externo, interno, del refugio en nuestra propia mente. Entonces aquí lo importante, el énfasis se hace en no olvidar la importancia del refugio. So therefore, many refuge has many stages, many levels there. But the end, when you go top more deeper and deeper refuge, is depend on oneself. Y con el respecto al refugio, sabemos que el refugio tiene muchos niveles y lo que hacemos es ir cada vez más profundo, profundizando en la práctica del refugio. Pero qué tan profundo llegues depende del nivel del individuo. So the end individually has to protect. Nobody cannot protect. We have to have our own self is the real protectors. Okay? Pero lo más importante es entender que es el individuo el que debe protegerse a sí mismo. En la realidad, nadie puede protegernos. Solamente nosotros tenemos el compromiso de protegernos a nosotros mismos. So now, when we protect ourselves, now what is that? What is that one? So that is the simple way put is our own mind, our own heart is the real protector. So that is supposed to be recognizing and realizing our own heart and mind. Y cuando decimos que el individuo debe protegerse a sí mismo, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que nuestra propia mente, nuestro corazón, es realmente nuestra verdadera protección. Ahí es donde podemos encontrar ese refugio o protección. Oh, so therefore, when we have our heart and minds are very, how to say, smart, the wisdom, so then we can protect ourselves or we can protect others is possible. Y lo que hay que entender con esto es que cuando en nuestra mente y en nuestro corazón hay sabiduría, esa sabiduría, ese discernimiento es lo que verdaderamente nos protege. Y entonces cuando alcanzamos esa sabiduría perfecta, seremos capaces no solamente de protegernos a nosotros, sino proteger a otros. Oh, so therefore, you can see how important the education is, which we're talking about, to learning. So without the learning, without educating our mind and heart, so well, if we are educated, we have a wisdom in our mind and heart. So then it's easy to deal with anything, we can protect ourselves. Otherwise, we got totally kind of another way, opposite, we can say we are confused, we are deluded, or we are kind of ignorance. So we don't know. Another opposite is, the opposite of the wisdom is delusion, confusion, and so on. So therefore, you can see the protecting oneself, how to protect the oneself. Por eso es que les hago énfasis en la importancia de la educación, porque cuando recibimos educación, desarrollamos sabiduría, y cuando tenemos sabiduría en nuestra mente y en nuestro corazón,
podemos protegernos a nosotros, podemos evitar cometer errores y podemos proteger a los demás. Pero para poder obtener esta sabiduría hay que tener educación y hay que recibir educación. Eso es lo que verdaderamente nos va a proteger. Okay. So that is we are talking about the actual practice of the refuge. Okay. Entonces, este ha sido un resumen de lo que hemos hablado sobre la práctica del refugio. Okay. So then in early we already talked those is traditionally the refuge prayers and so on. So those are and always important to do it, okay? Like we did in the early prayer, the beginning opening prayer time, we did the refuge prayers. So those things are when we do, must be aware about those meanings, and then the reciting prayers. It's very, very precious and wonderful to do. Por eso es importante recordar el refugio y para esto tenemos las plegarias del refugio. Cuando recitamos las plegarias del refugio, por ejemplo, al inicio de cada sesión, lo que llamamos las oraciones de apertura, esto es para recordarnos la importancia del refugio. Es importante hacer estas plegarias todo el tiempo, las plegarias del refugio. Okay. Also, that is so therefore, also that's the refuge is the practice of refuge, and the study about the refuge is we already taught is the Buddha Dharma's point of view, is the basis, the fundamental, the foundation of the Buddha Dharma teachings. Por tanto, esta práctica de tomar refugio desde el punto de vista del budismo es la base de la práctica, es la base del budismo. Okay. So now here continue Zapatu Rinpoche talking about after refuge. Now here talking about the practice of refuge, the study about the refuge. After that, now here continue talking about the how to establish our positive mind. Okay. Entonces aquí en el texto Patrul Rinpoche viene hablando de cómo hacer esta práctica del refugio y dentro de este capítulo hay una parte que se llama cómo establecer una mente positiva. And particularly it says here, after refuge prayer done, then as we did the prayer in an opening prayer, the four measurable, all prayers, now they're talking about how to train our mind as a loving kindness, compassion, and so on. ¿En qué consiste esto? Significa que después que hemos hecho la oración, las oraciones del refugio externo, se hacen estas prácticas que se consideran como el establecimiento de las bases positivas de la mente o de las bases positivas en nuestra mente. Okay. Now, of course, many of you know all the students. Make sure the four measurable, which is we call the four measurable, is what? The love, immeasurable of the love, then compassion, immeasurable of compassions, immeasurable of the joy, immeasurable of the equanimities. That's four are continue. Zapata Rinpoche here talking about. Entonces, ¿a qué se refieren estas bases? Se refiere a esta práctica de hacer los cuatro inconmensurables, la práctica del amor inconmensurable, de la compasión inconmensurable, la alegría inconmensurable
y la ecuanimidad inconmensurable. Los cuatro inconmensurables es esta base. Oh, those are actually these four of them is so important and really related with our reality life every day in the practices. Okay. ¿Y por qué se hace esto? Es porque estos cuatro inconmensurables son verdaderamente importantes, son importantes en nuestra vida cotidiana y también en nuestra práctica. Then it's as a, in the mention is four measurable when the number wise. The first the Torah mentioned about the love, then compassion, then joy, then equanimity. Okay, make sure. Entonces, asegúrense de recordar esto. Cuando hablamos de los cuatro inconmensurables, se menciona primero el amor, luego la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Asegúrense de no olvidarlo. Now here Zapata Rinpoche giving some point here, okay, which is also to make sense it sometimes. Zapata Rinpoche saying here, 당고 셈이지 로중와라 지르 잠바다 니지 가와 따뇽 힐레 토마르 잠바네 메장 데레 냠솔람 베르바신 로중웨세 당보 따뇽네 마장나 잠바다 니지소 초리진도 쇼르네 게다 넘버 답바시 메용 바 임베 대나 당보 따뇽소 로중와 인 따뇽 시차와네. That's what which is here cautions. The caution here. Now there says four measurable practice: love, compassion, joy, equanimity. So then the saying about how should we practice? Which one is the first one? The question is. Entonces, aquí en el texto, Sapatro Rinpoche hace una pregunta. ¿Qué pregunta hace? ¿Cuál es la forma de practicar estos cuatro inconmensurables? ¿Cuál es la primera práctica de los cuatro? Zapata Rinpoche says here, the first, according to the practice point of view, is first has to meditate to learn about the, equanimity, equal practice. Entonces, él comienza diciendo, el primero en el cual deberías entrenarte es en la ecuanimidad hacia todos, la práctica de la ecuanimidad. What they say is the pattern which making point here is if we do not really well develop equal, put it with a simple way, if we do not see as everyone is equal, no matter what, myself, for all the our living beings, so we cannot really develop pure kind of compassion, love, joy, equanimity. So therefore, it is necessarily the pattern which making point is first has to be trained to learn how to be equal, to train our mind how to be equanimity, the practice of equanimity is. Entonces, ¿por qué no podemos comenzar por otra, sino que debemos comenzar por la práctica de la ecuanimidad? Porque si no vemos la igualdad de todos los seres, no podemos desarrollar las otras prácticas hacia ello, no podemos desarrollar la compasión, no podemos desarrollar la alegría ni el amor bondadoso. Entonces tenemos que comenzar por esta práctica de tener ecuanimidad y ver a todos los seres como iguales. Okay, so let's first talk about the best on this one, then we can share our opinions after that sometimes, okay? Entonces vamos a compartir aquí algunas cosas y luego podemos compartir algunas inquietudes. So now Zapata Rinpoche talking about continuing here. What is the equanimity? Entonces Sapatro Rinpoche continúa diciendo, ¿qué es entonces la ecuanimidad? Now the equanimity that
the pattern is saying here. Dala shi dang dang, yin la ga dong dang, sim jian tam jian da ni ren de cha dong me ba nyong ba la, dang nyong shi cha wo. Now he's giving kind of the definition, the meaning of the equanimity. Equanimity means, just if we do not like somebody, we hated somebody or somebody, just try to just let go of that one. Either don't hold it either the one way, okay, the one side. Then sometimes we have a kind of how to say, close to our friends and the families and the loved ones, So that is also Zapata Rinpoche saying, just be equal. Entonces, Patrón Rinpoche dice, ¿qué es la ecuanimidad? ¿Cómo se practica? Bueno, hay que comenzar, por ejemplo, observando si hay alguien que no nos gusta y tenemos esa sensación de que no nos gusta, debemos dejar ir esa sensación. Luego, por ejemplo, si somos cercanos a nuestros amigos y queremos estar siempre con ellos, también debemos dejar ir esa sensación y verlos a todos como iguales. Then next one is Semjin Tamje the Niran Chanam Tanum Shi Chaos. All living beings see as a treat as equals. Entonces, Zapatro Rinpoche dice, deberías tratar a todos los seres como si fueran iguales. Okay, so therefore, it sounds like easy. It's not that easy, isn't it? It's quite a bit challenge. Y bueno, cuando lo decimos así, suena fácil, pero no es nada fácil en realidad, en verdad, es muy desafiante. Tatene kabna jita pama nyingde suwa rang chola shindu cha dadang tiye chola dang yin mi se ba teya mata bi chun yinde tserang pama nam jita da dande nam jang jita rangi nyi jebe tsebe to tunbe jang pen daba ya sam je mecha dada nyingdo tse wande nam jita tserang pama de dara chude neba cheba ya maya tuma yo ba kanshe ba tar jita kada yande pasha Paja Sashi Malada, Lengedawa Bando Long, Chumachi Rubacha, Kovechula, Kemoto, she is Okay. So that's the pattern which is saying what they're saying is actually that everything is impermanence. We sometimes in ordinary thinking, sometimes we think, so therefore no certainty actually, our friends does not mean that, make sure, does not mean we should not love our loved ones, friends, and the families. No. That what they're simply saying it means is should not have sometimes other living beings, which is we just not dislike. Just let them live it. Let them alone, Doesn't have to be kind of hatred and so on. So therefore they're talking about it. Okay. Entonces, Patrón Rinpoche dice, en realidad todo es impermanente y todo cambia. Y la verdad es que no tenemos certeza de que las personas y las cosas no van a cambiar. Eso no significa que no debemos amar a nuestros amigos y familiares, pero lo importante aquí es aprender a ver a todos los seres realmente como si fueran iguales y no sentir odio ni apego. Si vemos estas cosas, debemos soltarlas y verlos como iguales y tratarlos como iguales. Okay, now I have to let you know one thing here, according to sometimes Buddha Dharma beliefs, whether you believe or not, whether I believe or not, it doesn't matter. Right? You have to learn that what they believe in, okay? Just think about that's whether we need to educate ourselves, Doesn't have to be believer right away, something say, okay? Just think about it. Just be open, think about what they're saying about it, okay? Entonces aquí en esta parte vamos a entrar en algo sobre las creencias del budismo. Y bueno, queda de parte de ustedes
que lo crean o no lo crean, eso es una decisión que cada uno debe tomar. Pero es importante al menos escuchar. Y la forma en que podemos discernir si aceptamos o no estas creencias es con nuestra propia sabiduría. Por eso no me canso de decirles la importancia de educarnos a nosotros y desarrollar nuestra propia sabiduría. Okay. This is the Buddhism belief sometimes, okay, Buddha Dharma, their point. This says here, which is in ordinary life, in our life, this lifetime, we have one is the family, right? We call the family, the friends, which is close one, right? There's one side we doesn't like at all. We hate certain things. Certain situation happens. Not always, but this happens in the reality life, in our daily life. Entonces aquí es donde, bueno, esta creencia que hay en el budismo comienza diciendo, por un lado tenemos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, gente con la que de verdad nos gusta estar y que siempre queremos tener cerca, y luego hay estas situaciones que surgen, que son inevitables, donde hay cosas que no te gustan o personas que no te gustan. Okay. So now what the saying is here, this is quite a bit challenge. Okay, have to think about it. The Zaparum is saying here in the Buddhism sometimes, which is we dislike someone or whoever, okay? So which is we call sometimes enemy, those who are harm to us, right? Entonces aquí es donde viene esta parte que yo les estoy diciendo que es desafiante, porque Sapatrul Rinpoche dice, cuando alguien te desagrada, es decir, cuando lo ves como si fuera un enemigo tuyo. So the Buddhism, the Buddhism which pointing make here, those has been our kind of dislike, those has been in the past. It is talking about actually the early life. Okay, Buddhism believes not just this life only. Okay, there's many life has been in the past. Entonces aquí Sapatrul Rinpoche dice, cuando ves a estas personas que te desagradan, señalan, particularmente en el punto de vista del budismo, que estas personas han sido nuestros padres en el pasado. Y cuando decimos pasado se refiere específicamente a vidas anteriores. So at this time, in this lifetime, which is we call the enemy, what the Buddhism saying is in the previous life, those are which enemies are has been in our love, and we've been kind of families. Maybe relations different way. Maybe some are been in a daughter, some are been in a husband, some are been in a wife. We don't know. So that's what the Buddhism believes. We already been connected to those things. They are been in the past life very kind to us. Do you believe that? Entonces, lo que dice Sapatrul Rinpoche aquí es que esas personas que tú percibes como tus enemigos, que no te agradan en absoluto, han sido de hecho tus padres amorosos y tus parientes y tus amigos amorosos en vidas anteriores. Entonces, aquí la pregunta es, ¿eres capaz de creer esto? It's quite a bit challenge. Okay, we have to just those who are really, and the person depends on our here. If you believe in the previous life something, then it's easy to understand it. If you do not, if somebody does not believe anything, but they believe in only this lifetime, then there's nothing much to say about it. Por supuesto, esto es desafiante, porque si tú realmente crees en las vidas anteriores y eres capaz de aceptar este concepto de las vidas anteriores, entonces entender esto es muy fácil.
Pero si tú solamente crees que lo único que ocurre es lo que está ocurriendo en esta vida, entonces realmente te va a ser muy difícil entender esta parte. But sometimes it doesn't matter to believe or not. Sometimes in our life, we do have experience, different life experiences. Y la realidad es que a veces no importa si uno cree o no cree, pero el punto importante es que en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener muchos tipos diferentes de experiencias. Okay. Now they continue talking about here. As this lifetime, this lifetime, which is we call our close one, the families, including our friends, grandparents, children, our loved ones, and so on, right? So Zapata is saying maybe in a previous life has been in our kind of enemy. Entonces, Quite Zapato Rinpoche dice, entonces aquí el punto que hay que contemplar es que esos que en esta vida tú atesoras más, que tú llamas tus hermanos, tus hijos, tus padres o tus seres queridos, que los tratas con tanto cariño, han sido tus enemigos de vidas pasadas. Y esto es lo que es desafiante, ¿no? ¿Verdad? Creer en esto. Y la pregunta es, ¿ustedes son capaces de creerlo? Okay. So then Zapata Rinpoche giving there's according to in the Buddha Dharma scripture, the giving some stories. Entonces, Zapato Rinpoche aquí nos va a compartir unas historias desde el punto de vista del Dharma. Oh. So there's one great bodhisattva, you call bodhisattva. His name is, the Katayanas. Wow. Y entonces esta historia comienza hablando de un gran bodhisattva llamado Katayana. The Katayana Bodhisattva was very realizing being. He can see it. He can see it. All living beings there. This lifetime, there is the past life, what they've been in the past. He can see everything. There is a possible somebody like that. Okay. Y entonces este gran bodhisattva llamado Katayana era en realidad un ser con una gran realización y eso le permitía ver a él, a las personas y ver sus vidas pasadas, ver quiénes habían sido, en qué lugares habían nacido, qué nombres tenían, podía ver todo de ellos. Oh, yeah. So therefore, he saw there's one person, okay? Entonces un día vio a una persona. Oh, he was eating meat. Y vio que esta persona estaba comiendo algún tipo de carne. Oh, this is quite a challenge story, okay? Cannot, sometimes hard to believe how they say. So eating meat, then this Katayana saw, the eating meat was actually the father's life, the previous life. Entonces esto, recuerden que les dije que es una historia desafiante, ¿no? Entonces lo que Katayana vio cuando esta persona estaba comiendo la carne fue que la carne del ser que estaba comiendo había sido su padre en una vida anterior. And then in front of the eating meat, there was one wild dog. Y allí, frente a esta persona, había un perro salvaje que veía cómo esta persona comía la carne. And that person eating meat, and that person is kind of disrespect with the dog, kind of beating either, something go away, because dog wants to eat food. Wants the meat too.
So that the dog was actually the previous life in his mother's life. Entonces, de hecho, esta persona estaba como un poco molesta con el perro porque el perro estaba como pidiéndole comida y la persona era como un poco irrespetuosa hacia el perro. Y Katyayana vio que este perro había sido la madre de esa persona en una vida anterior. And he has one child, small boy, taking care of his very nice way. Y vio que esta persona sostenía en sus brazos a un niño que lo sostenía con mucho cuidado. Oh. So then the child was previous his enemies reborn as a previous life. Y vio que este niño que sostenía en brazos había sido su enemigo en la vida anterior, que ahora había renacido como su hijo. So therefore, the reality those people sees in a real, the many, according to Buddhism, okay, according to Buddhism, life, there is not just one life, life after life. We really don't know what happened in the past, the true things, you know. So therefore, the Katyayana sees these things. So he was so inside, he was really, really, how to say, laughing inside. What kind of life is that in our life is, very, very kind of tricky, Entonces, aquí a lo que se refiere esta historia es cómo desde el punto de vista del budismo todo cambia. Y en la historia se dice que Katyayana comenzó o estalló a reír al ver lo absurdo de cómo nosotros nos aferramos y en realidad todas las situaciones cambian constantemente. Oh, so like that actually, according to Buddhism, believe that way, there's not just one life, there's many lifetimes in the past. We do not really see it until we have a really developed our wisdom, realizing true insight, where about every life, what happened in the past, what's going to be in the future. It is possible, there's certain level, but that's very, very rare. Okay. Entonces esto es lo que dice el budismo, que hay no solamente lo que ocurre en esta vida, sino que han habido muchas vidas, pero hay que ser una persona verdaderamente realizada para poder tener este conocimiento de las vidas pasadas. Pero lo que se dice es que es posible lograrlo. Sí puedes lograr este conocimiento con mucha sabiduría. Also, therefore, now what they're saying is the Buddhist point of view. See, so therefore, we really don't know. Therefore, we needed to develop equanimity practice to every level. Doesn't matter. In this lifetime, we have a wonderful family. We should keep continue or be nice, be compassionate, be love them at the same times, which sometimes happens in our life. Not always, not everybody's, but at certain times happens. That's the reality we have to accept, including me too. It's not like everybody doesn't know. Everybody happens that. Entonces, es por esto que tenemos que desarrollar esta práctica de ver a todos los seres con igualdad o mirarlos como iguales, porque la realidad es que todo cambia y la forma en que cambian las cosas puede ser un poco incomprensible para nosotros, pero es la realidad. Tenemos que aceptar las situaciones de la vida, tenemos que entenderlas y llegar a aceptarlas, pero también ayuda mucho tener este tipo de sabiduría para poder desarrollar esa igualdad hacia todos los seres. So therefore, these stories tell us, we learn about, we never know, what is happening, what's going to be happen, never know. Anything can be happen. It's possible, right? That's what the story is about it. Por eso, en realidad,
nunca sabemos qué ha pasado en el pasado, qué es lo que va a pasar. Y esa práctica de desarrollar esta igualdad hacia todos los seres es una forma de protección. Debemos entender eso y practicar la igualdad. So these stories and this teaching talking about, it's very, very important as a practitioners, okay, like us. We have to, I'm not saying it's easy, but we have to let go of those things which we don't like somebody or anybody, and just let them go. Just leave it, Don't try anything. Don't try it's necessary to be kind of challenge or certain things. It just this teaching about we just let go, It's so good for self, it's good for others too. It's much more healthy ways to do. Entonces, esta historia, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña que en realidad tenemos que dejar ir las cosas, tenemos que dejar de aferrarnos a nuestras impresiones y dejarlas ir. Esto es lo más importante porque de esa manera podemos desarrollar la igualdad. Y esto es lo que enseña esta historia, cómo ver a todos los seres como iguales. Of course, it happens in our reality life, in my life too. Somebody treats you very bad. It happens, due to ignorance, self, due to ignorance. So therefore, just the best way of practice is just be developing kind of equanimity as possible. So therefore, Zapata Rinpoche is saying about really the real kind of developing compassion, love has to be practiced first. The equanimity. That's the point here. Entonces esto pasa en la vida real, ¿verdad? Que a veces tenemos estas situaciones donde alguien nos trata muy mal, básicamente por su ignorancia, y entonces desarrollamos todas estas emociones que nos afectan. Por eso debemos desarrollar la ecuanimidad. Y Zapatro Rinpoche dice, si realmente quieres practicar la bondad y la compasión, necesitas comenzar por desarrollar esta visión de igualdad y ecuanimidad hacia todos los seres. But it's up to individual actually. Okay, it's up to individual how to practice. First, practice love, the compassion, then joy, then practice for everybody. That's also makes sense too. It depends on the individual. But the point is here, without the developing equanimity, there's no way to be such truly, sincerely, the developing good heart for everybody. That's impossible. Entonces, depende de cada individuo cómo practicar, cómo hacer estas prácticas. Puedes comenzar con el amor, luego la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Pero Zapatro Rinpoche nos da una pista aquí y dice, si realmente quieres desarrollar amor, compasión y ecuanimidad, tienes que comenzar a ver a todos los seres como iguales, como con esta ecuanimidad, y entonces será más fácil. So of course, as a practice, it's going to come more talk about it. But the point is here I'm making is if we can develop equanimity in ourselves, in our heart, just whether we really affecting for other living being or not, that's another question, really. But at least if we ourselves in our heart and mind, equanimity, developing everybody, just love, compassion. So it's very, very great joy in the mind and the heart, very relaxing. I think it's the best, the good medicine for the how to say depressions or diseases, different diseases there. It's very, very good for that. If we develop that, so all the blood pressures doesn't go up actually
blood pressure can equal, relax. Yeah. Entonces, esta práctica de comenzar a desarrollar la ecuanimidad y ver a todos los seres como iguales o con igualdad, es algo que nos ayuda realmente. Si tenemos esta ecuanimidad en nuestra mente y en nuestro corazón, eso nos ayuda a estar muy relajados. Y cuando estamos relajados, podemos tener una buena actitud, una actitud positiva. Y esa es la mejor medicina contra la depresión, contra las enfermedades, contra las situaciones difíciles. Pero hay que comenzar con la igualdad, con la ecuanimidad. Again, make sure do not have misunderstood this meaning of equanimity. Equanimity does not mean we should not love our loved ones, our children, our friends, our sanghas, whoever you are loving. We have to love, continue. Okay? That does not mean give up that love and give love for everybody. No, that doesn't mean that. Okay? Entonces, asegúrense de entender esto bien. No es que les estoy diciendo que la ecuanimidad o la igualdad significa que tú no tienes que amar a tus amigos, a tu familia, a tus seres queridos, o que tú tienes que darle amor a todo el mundo y salir a amar a todo el mundo. Eso no es lo que significa. Now here, Buddhist point of view, according to practice point of view, the equanimity point of view, what they're saying is, if we develop very well equanimity for every living beings, so we can have love more towards to our loved one, understanding better. It does not mean we have equanimity and the less love to the somebody and our loved one and loving for everyone. No, it doesn't mean that. It is more, more understanding, which we are loving our family and close ones and loved ones. You're understanding better. You understand, you can develop more compassion and love towards to them as well. So that is the whole point here talking about. Entonces, desde el punto de vista del budismo, esta ecuanimidad hacia todos los seres es algo que puede hacernos entenderlos mejor. Y es este entendimiento, poder comprender a los seres, lo que nos lleva a poder sentir amor y compasión hacia ellos. Es decir, mientras más ecuánimes seamos, nos va a resultar más fácil sentir o poder practicar la bondad y la compasión hacia todos los seres. ¿Por qué? Porque vamos a ser capaces de entenderlos. Okay, so now our homework is, whether we're reading book or not necessary, homework is just think about what this equanimity means to you. Okay, this is talking about according to the text, according to the Buddha Dharma's point of view. Now, what this makes sense to you, you can do, or doesn't make sense to you, whatever comes. That is we have to be learning about. Okay. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea con esta lección? Significa reflexionar. ¿Qué significa la ecuanimidad para ti? ¿Tiene sentido? Ahora que has escuchado esta lección del texto, ¿eres capaz de entender la importancia de la ecuanimidad? Okay, so I will stop here. Our time is over. And I'd like to appreciate and grateful, thankful everybody who's listening and studying group here, including us all these two. Great translator as well, without it's impossible. So now, so that you have to tell me here, when we're coming this, May is 24 and 25 is our retreat teaching, right? Is it? Yes, Lamala. Allow me just to access the information. Yeah, please. Yes, we have the
special teaching this weekend, and for us it's gonna be Saturday in the morning, 8 a.m. Okay, and for you it's gonna be Saturday 23 at night. So please make sure there are 9 hours and a half for you ahead. So for you it's gonna be around 5:30, I think. 5:30 p.m. Yes, 5:30 p.m. for you. 5:30 p.m. Yes, my on Saturday. Okay. Yes. Okay. Good. Okay. And for us, Sunday morning is the same. Sunday morning we have at 8 a.m. and for you it's gonna be Sunday at 5:30 p.m. Okay, gotcha. Now I'm totally confused myself. It's not easy. Yesterday I had a talk to this another group in somewhere in New Hampshire. Yes, Totally, yes. I have. Okay. It's confusing. Okay, thank you, everybody. Yeah. So Okay. please let people know. Yeah. Entonces, el Lama nos recuerda que este fin de semana vamos a tener una enseñanza especial. Estábamos aclarando un poco las horas porque él se encuentra en la India y está 9 horas y media por delante de nosotros. Para nosotros, esta enseñanza del origen dependiente va a ser el sábado a las 8 de la mañana y el domingo a las 8 de la mañana. Entonces, asegúrense, por favor, de registrarse, de estar con tiempo, porque estas clases son de verdad una joya y debemos aprovecharlas mientras sea posible. Okay, thank you, Lamala. Now I need to do the dedication. Ahora vamos a hacer la dedicación. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmadrupa y Señor de Kumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kagyu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara derrotando a todos los enemigos, la confusión causa del sufrimiento. Bodhicitta le excelse preciosamente en donde no ha nacido que surja, o en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida, ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho, ruego para no ser separado de usted. Como Manjusri, al igual que Samantabhadra, realizaron el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama Raíz y Lamas del linaje, Asamblea Divina de Yidams y Asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura. Que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo, en cualquier caso, consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo.
que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del Gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezcas firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas Padmapani, el que sostiene el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Su santidad, Drekun Chaksan Rinpoche, noble Manjushri, señor de la palabra, que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, usted que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Ariadeva, emanado de Slangar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Yikten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales, que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanchu Sencho Rinpoche, Moche Manam Chichu Chiwa Nyamba Mepa, Kone Kondo Gewashu. Again, thank you everyone. Have a good night, okay, to you. Tengan todos una feliz noche, dice la Magosa. Thank you, Lamala. Gracias, Miss Oldie. Lama, Oldie. Thank you, Lamala. Gracias, Soldi. Thank you, Lama. Gracias, Soldi. Que te mejore. Cuídense mucho. Thank you, Lama. Have a great day. Thank you. Soldi. Good night, everybody. Thank you, Lamala. Gracias, Soldi. Buenas noches para todos.